tornaré al meu poble, el poble d'on era fa molts anys. Teniu ganes d'aventura? Agafeu la motxilla perquè vos proposem una ruta de senderisme per l'Alt Palància. Visitarem el poble de Xèrica que rodeja aquesta ruta i també coneixerem la importància d'esta torre i un carrer amb molta personalitat. El meu poble a mi m'agrada, ja barreja, ja... Xèrica es una población que está bastante bien comunicada y cualquiera que venga aquí lo que va a poder ver pues es su rico patrimonio. Somos un pueblo con bastante historia y por lo tanto con bastante patrimonio, pues como es la iglesia que la tenemos aquí al lado nuestro y el campanario, que es lo que todo el mundo destaca, la Torre Mudèjar de Xèrica. Rosa, este es la casa y un dels carrers més bonics d'este poble, Todo ¿no? el pueblo, sí señor. Es mejor, la mejor calle. ¿Cuántas plantes ya así en este carrer? A mí me pasan de casi de 300. Pues las he contado de una en una, no creas. Yo soy feliz con las plantas. Eso es una preciosidad. Por eso dicen que se parecen a los de Toledo. Ah, sí? Això ho diuen de la gent així? En las canciones que dicen sí. Has ficat una corda y has ficat una altra corda que si no, no pots entrar. Poder entrar puedo porque esto no, ni pincha ni nada, pero es muy grande y lo recojo. Sí. ¿Me entiendes? Si lo suelto, pues bueno, pues aquel llega aquí y este otro llega allá. Les campanes sonen molt així en este poble. Eso es una maravilla. Sí. Uy, cuando hacen el volteo, eso es demasiado. Luego está lo que es los parajes naturales, todo lo que es la zona de senderismo, la Vuelta de la Hoz, el azul de los chorradores que llamamos, el río, que si baja agua incluso te puedes llegar hasta bañar. La parte de atrás, la Vuelta de la Hoz, es un cortado donde de hecho se practica la escalada y es un punto de referencia. Y la gente, la verdad es que viene bastante, sobre todo en la época de primavera-verano, viene mucha gente a practicarlo. Además, hace poco se celebró una trail y a raíz de ahí pues se ha visto como en el monte pues hay mucha gente paseando, tanto en grupos como a nivel individual, y la verdad es que es una población que está cogiendo ahora auge en cuanto a deportes de senderismo, bicicleta pues de montaña, etcétera. Está bastante bien. La torre que tenim així, quina torre és? Pues es la torre del homenaje del castillo, supone que es de los siglos, podría ser perfectamente del siglo XIV, y es la parte más inaccesible del castillo de Xèrica. Xèrica era una población con 3 murallas, con 3 recintos, y lo que estaba más arriba, más resguardado, era el propio castillo militar. Pero yo creo que aquí el que venga a pasar el día a aburrirse no creo que se aburra mucho, no, tiene bastante para ver.